Cuántas cosas has hecho, Señor. Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan incontables animales, grandes y pequeños. Allí navegan los barcos. Allí está el Leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro se espantan. Si les quitas el aliento mueren y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida, son creados, y así renuevas el aspecto de la tierra. La gloria del Señor es eterna. El Señor se alegra en su creación. La tierra tiembla cuando Él la mira. Echan humo los montes cuando Él los toca. Mientras yo exista y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios, pues solo en Él encuentro mi alegría. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Aleluya. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Leo en 1 Corintios capítulo 12, la segunda parte del versículo 3 hasta el 13. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros,
judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Muchas son las ramas, un árbol hay, y su tronco es Cristo. Muchas son las ramas, un tronco hay, en él somos uno. Muchos son los dones, uno el amor de Cristo. Muchos son los dones, uno el amor que nos hace uno. Muchas las tareas, uno el sentir de Cristo. Muchas las tareas, uno el sentir que nos hace uno. Muchos son los miembros, un cuerpo hay, ese cuerpo es Cristo. Muchos son los miembros, un cuerpo hay, y en él somos uno. Leo en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: «Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva». Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Hola, ¿cómo les va? Una vez nos volvemos a encontrar en cuarentena, reunidos en casa, como estaban los discípulos reunidos, nosotros por razones distintas, pero también reunidos en casa, y damos gracias a Dios por este medio que nos permite encontrarnos, y más allá de las dificultades y de los problemas y la tristeza y un poquito la angustia que nos trae estar, permanecer encerrados en la casa de cada uno, tenemos que hacerlo, porque eso nos ayuda y a la larga va a ser beneficioso para nosotros y para todos. Jesús hace en este pasaje que nos acaban de leer algo parecido a lo que va a ser, había hecho antes, pero que va a estar narrado un poquito más adelante, unas páginas más en San Juan.
En aquella oportunidad Jesús está en la fiesta de las luminarias. Toda la ciudad de Jerusalén se iluminaba con velas que se colocaban en las ventanas del lado de adentro para que se vieran de afuera, y la ciudad quedaba iluminada porque celebraban la purificación del templo. El templo había sido mancillado ahí en el siglo II por los griegos, lo habían transformado en una casa de idolatría, y ellos habían después reconquistado el templo y lo habían purificado, limpiado, y habían reiniciado los servicios religiosos y celebraban con las luces esa fecha. Y entonces Jesús, frente a ese espectáculo que debe haber sido muy hermoso y muy, muy impresionante, de toda la ciudad iluminada en las ventanas de las casas, él dice: yo soy la luz del mundo. Es decir, él se coloca en esa tradición, dice que importante que es este símbolo para nosotros, qué importante que es que hayamos recuperado el templo, pero yo he venido a superar todo eso y a ir mucho más allá. En la presencia de él, esa luz, que es un símbolo muy profundo en toda la Biblia, se hace todavía más significativa. En este caso está en la fiesta de las enramadas, que también es la fiesta, se llama, de Pentecostés. Son 8 días, está narrada en el Levítico, un libro que no leemos mucho, pero bueno, ahí en el Levítico está todo contado cómo es esta fiesta. 8 días, y en el 8º día, que era el día más importante porque se cerraba la fiesta, había sacrificios en el templo, pero también la gente iba a purificarse ese día, iba a hacer los ritos de purificación. Y entonces lo hacían en arroyos, si estaban cerca de un arroyo, porque tiene que ser agua que corre. Pero como en la ciudad de Jerusalén el arroyo estaba muy abajo en el valle, había piletas. Y entonces, para hacer que esa agua fuera agua viva, se traía en tinajas agua tomado de los arroyos, básicamente de el arroyo, ¿no? La fuente de Siloé, que tenía caía el agua y corría por abajo del valle. Y con esa agua viva se vivificaba el agua de las piletas, que era agua de algún modo estancada. Entonces, en ese contexto, Jesús dice esta frase porque se coloca en la misma línea, ¿no es cierto? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, porque como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Jesús se coloca en la línea de esa agua viva que purificaba, que limpiaba, que abría las puertas a una nueva vida. Y él dice: bueno, yo soy esa agua viva que ustedes tanto buscan en este día, y rescata esa tradición tan importante de buscar limpiar nuestra vida y reencontrarnos con Dios y volver a sentirnos cerca de Él, pero la lleva a un plano muy superior, ¿cierto? Ahora ya no es un agua que hay que traer en una tinaja, sino que del corazón mismo brotará, de Él y nuestro, si lo seguimos, brotará esa agua viva. Vamos a seguir hablando de esto porque ahora va a venir, nos van a leer en un momento aquel relato que tanto estamos esperando del libro de los Hechos, donde esos discípulos estaban reunidos como nosotros hoy estamos en casa, pero reunidos por otro motivo, y recordamos como la fecha de Pentecostés. Tengo sed de ti, oh fuente de amor. Tengo sed de ti, tu amor es libertad. Tengo sed de ti, oh fuente de amor. Tengo sed de ti, tu amor es libertad. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una.
y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gott liebt uns. Hat uns seinen Sohn gegeben, weil uns liebt, weil nicht will, dass einer von uns verloren geht. Gab uns seinen Sohn, damit Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vorbesc mega cigorsovei. Ir vortindova vormen yangunenan. Isus chegav mes tadavardelu. Llegavil haskayagan serov mes pergelu. Aleluya. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios? Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: ¡es que están borrachos! Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima la Isabel. Ni se reconocieron, se abrazaron y su fe se hizo canto y profecía, casi un llamame. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palabra las villas somos su comunidad.
causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que dice la promesa de Jesús de Nazaret. Donde dos sopas se junten, el vino prepara bien. Yo estaré personalmente con ustedes, yo estaré. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal parota la estrella somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que le pasó a la gente reunida en Pentecostés, con el Espíritu Santo viviendo la misma fe. Se alegraban compartiendo lo que Dios les hizo ver. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De alma rota las villas somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar. Antes de reflexionar sobre el texto de Hechos, quería evocar con gratitud la vida de Nelly Allenbach, que partió al Señor en estos días, y a veces recordar también que el Espíritu Santo la está sosteniendo. Ella en este momento está descansando de una larga vida de misión y de trabajo y de testimonio del Señor, y que confiamos que ella está bien y está siendo cuidada en este tiempo tan particular. Como todos tenemos que cuidarnos, el Señor decidió que a Nelly la tenía que cuidar Él, y entonces por eso partió a su presencia. Y también recordar a nuestro pastor Arne Clausen, que está en un hogar y también seguramente está cuidado allí, y me hizo acordar de él un versículo del Salmo que leímos al comienzo, nos leyeron al comienzo, porque hay un versículo que él seguramente debe haber tenido muy presente, porque es ese 33, mientras yo exista y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios. Porque ese versículo era uno de los versículos preferidos de el teólogo Søren Kierkegaard, que era un teólogo que seguramente citó muchas veces en sus predicaciones, porque era un teólogo danés muy bueno y muy importante, y que hizo de ese versículo del Salmo varias reflexiones, lo tenía como uno de sus leitmotiv en los escritos de Kierkegaard. Pentecostés está con nosotros y es una buena noticia. Este pasaje que leímos tiene dos partes, por cierto. La primera es la narración de Pentecostés, de lo que sucedió, y el segundo es el discurso de Pedro. Todos iban a Jerusalén en esa fiesta y todos querían participar de ese evento tan importante. Creo que los que fueron no se imaginaban que esta vez iba a pasar algo distinto a lo que venía sucediendo por siglos. Iban a celebrar, iban a dar gracias a Dios, pero en esta ocasión se encuentran con estos hombres que están reunidos, seguramente mujeres también, mencionan a los hombres, sabemos que a veces las mujeres no las mencionaban, pero estaban, y empiezan a hablar en lenguas que en principio no entienden, pero después se dan cuenta de lo que están haciendo. Están hablando de las lenguas que ellos hablan, las lenguas de los distintos países donde ellos vienen. Este es un milagro de comunicación. O sea, Dios rompe las barreras de los idiomas. El idioma es una barrera tremenda. Cuando no podemos comunicarnos con alguien porque no hablamos la misma lengua, realmente es un impedimento tremendamente difícil de superar. Hay que empezar a hablar con señas. Y ocurre que aquí esto pasaba. Todos hablaban una lengua común, que era el arameo, porque era la lengua internacional. Era como el inglés hoy o como fue el latín en la Edad Media. Pero las lenguas propias no las hablaban entre ellos. Y acá esta gente empieza a hablar la lengua que ellos entienden. Por eso hablar en lenguas es hablar de una manera que
que me comunica con el otro, no que me aleja o que me incomunica. Y además no es hablar cualquier cosa. ¿Qué es lo que dice el texto? Todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. El milagro de Pentecostés es quebrar con la limitación de las lenguas con el fin de hablar de las maravillas de Dios. Si aquella historia, ¿se acuerdan, antigua de la Torre de Babel, donde Dios había confundido las lenguas para que no pudieran construir una torre que quería llegar al cielo y dominar también el cielo por un pueblo? Ahora Dios está haciendo un milagro, digamos, más o menos inverso. Está habilitando a las personas para que puedan comunicarse y transmitir las maravillas de Dios. Ese es el milagro de Pentecostés. Eso es lo que celebramos en este día, que el Señor, el Espíritu Santo, se acerca a nosotros para habilitarnos a comunicar el Evangelio de una manera que el otro, la otra, lo pueda entender. Muchas veces hablamos un lenguaje medio críptico en la iglesia, no nos damos cuenta, es nuestro propio lenguaje. Pero el Espíritu Santo quiere que nos comuniquemos y que podamos llegar a los demás con una palabra que la necesitan, que nosotros tenemos el deber de transmitir en un lenguaje y una forma que las otras personas puedan entenderla. Las palabras de Pedro, que comienzan invocando a aquellos que están reunidos ahí, que han presenciado este hecho, y les dice: judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Ahí la palabra judío no se refiere a la condición, digamos, racial o pertenecer a un pueblo, se refiere a los creyentes en la fe judía, porque el texto nos había dicho que había romanos también entre ellos, y eran romanos que se habían convertido a la fe, había gente que se convertía a la fe judía, y después con Pablo esto va a ser muchísimo más expandido, pero ya en este tiempo había personas que no eran judías de tradición, de la sangre de Abraham, pero estaban convertidas. Entonces Pedro les habla a todos, a los que están allí, a los creyentes, a los que realmente creen. Y lo que le está diciendo es que ustedes son creyentes, y fíjense, las antiguas escrituras ya hablaron de esto, y cita ese hermosísimo texto del profeta Joel: sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. En la antigüedad se pensaba siempre que el espíritu se derramaba sobre ciertas personas, los reyes, los sumos sacerdotes, algunas personas muy particulares. Pero Joel ya dice que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda persona, y hace una lista ahí bastante curiosa si la leemos así, ¿no es cierto? Los hijos, las hijas, los jóvenes, los viejos, los siervos, las siervas, fíjense, siervos y siervas también van a recibir el Espíritu de Dios. Eso lo dice Joel allá 500 años antes de Cristo, ¿no? 400 años antes de Cristo. Y Pedro se los recuerda y les dice: eso que ustedes, creyentes, atesoran porque es palabra de Dios, está sucediendo hoy. Esto es lo que ha sucedido hoy. Estos no están borrachos como parecen para algunos que están borrachos. No. Están cumpliendo con aquellas profecías que dicen que el Espíritu del Señor se va a derramar sobre toda persona. Y todos van a predicar las maravillas de Dios. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje importante para nosotros, porque nosotros somos también, nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra iglesia general, somos parte de aquellos que nos hemos sumado a la fe de Israel, y por supuesto nos hemos sumado a través de la fe en Jesucristo. Y ese espíritu que se derrama en esas personas es el que le da la fuerza a la iglesia. La iglesia vive por la fuerza del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros. A veces nos resistimos bastante al Espíritu, a veces no le hacemos mucho caso, a veces estamos mirando para otro lado, pero el Señor no mira para otro lado y está siempre llamándonos a reencontrarnos con Él y a hacer que ese Pentecostés que vivificó a esa comunidad un poco confundida todavía, sin mucha claridad sobre qué es lo que había pasado, ya habían presenciado la resurrección, pero no entendían bien todavía que aquí entendieron. Por eso algunos dicen que este hecho que acabamos de leer en el capítulo 2 del libro de Hechos es como la fundación de la iglesia, la comunidad de fe que ya sabe que tiene un mensaje que dar y que no está sola para darlo, porque Jesús se fue,
Ellos estaban muy preocupados por eso, pero porque les había dicho lo del Espíritu, pero no se había concretado. Acá se concreta. Nosotros creo que tenemos que sentir que vivimos por el Espíritu, y el Espíritu es de Dios, que es el Espíritu de Jesús, mora en nosotros y quiere estar en nosotros. Y mora no solo en el corazón de cada uno, sino también en la comunidad, en la iglesia, y en todas las iglesias cristianas donde el Evangelio se predica. Y este día, este domingo, celebramos esa maravillosa confirmación de que tenemos una misión por delante. Que este Evangelio que hemos recibido no lo podemos guardar, tenemos que compartirlo. Este Evangelio que nos ha cambiado la vida, también va a cambiarle la vida a otros y otras que quieran asumirlo y escucharlo. Y finalmente nos dice un poco que es nuestra responsabilidad que eso suceda, que nosotros somos los que estamos encargados de compartir esta fe que hemos recibido. El Señor nos ha dejado esa tarea en sus manos. Es maravilloso pensar que una persona como Dios, una persona como nuestro Señor Jesucristo, confía en nosotros para que hagamos una tarea. Uno podría pensar que Él se debe dar cuenta cuán tontos somos en general y cuán vagos somos para hacer las cosas, y entonces puedo buscar otros medios. Sin embargo, Él confía en nosotros y nos ha dejado una responsabilidad porque sabe que podemos llevarla adelante, que es la de compartir el Evangelio que hemos recibido. Vamos a asumir esa responsabilidad. Ese es el llamado de Pentecostés, a asumir como ellos, los que estaban allí, seguramente otros que escucharon esto, fueron testigos, asumieron. Ahora la tarea está en nuestras manos y tenemos que llevarla adelante. Que nuestra iglesia pequeña, allí en el barrio de Martínez, sea, junto con otras, por supuesto, en otros barrios, sea una luz que ilumine con la palabra de Dios y con el Evangelio que nos ha sido dado y que tanto bien nos hace y tanto bien le hace a otras iglesias. Amén, amén y amén.